Bienvenidos a Creer y Comprender. Contenido actual para la defensa de nuestra fe en la vida práctica cotidiana. Un tiempo de aprendizaje junto al autor, conferencista y apologista Arturo Rojas. Iniciamos. Buen día a todos. Ya casi concluyendo con los podcasts en los que he venido ocupándome con detalle de algunos capítulos completos de mi último libro, El escándalo del cristianismo, que aparece en pantalla, vamos hoy con el segundo podcast de una trilogía alrededor de la doctrina bíblica de la predestinación, tan incomprendida, calumniada y atacada por muchos. Pero antes, y para no romper la costumbre, permítanme recordarles que todos quienes aprecian el esfuerzo para llegar a ustedes con estos contenidos y que deseen por ello apoyar este ministerio, pueden hacerlo con su donación mediante transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Y si nos hacen llegar el comprobante o pantallazo de su donación a nuestro correo institucional creerycomprender@gmail.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp abierta para este propósito. Entremos en materia con lo anunciado y a lo que considero conveniente referirme en este podcast como soberanía y libertad. Justamente, el versículo que abre este podcast es el siguiente: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Santiago 1:25 y 2:12. En la primera parte del libro me refiero a los que llamo los ladrones de la libertad, contraponiendo la verdadera libertad con el libertinaje, el legalismo, la credulidad y el tradicionalismo. Pero al hablar de libertad, debo ahora hacer algunas consideraciones conceptuales muy importantes alrededor de la noción misma de libertad. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos ven la soberanía de Dios en general y la manera en que ésta se expresa en la predestinación como un atentado intolerable contra la libertad que nos despoja de ella y nos deshumaniza, haciendo de todos nosotros una especie de robots biológicos que en último término se comportan siguiendo la programación arbitraria introducida originalmente en nuestro cerebro por Dios, de donde nuestra apreciada libertad no sería más que una farsa y una burla. Debemos entonces comenzar por establecer si somos tan libres como lo creemos y lo damos por sentado, poniendo el grito en el cielo cuando vemos amenazada nuestra presunta libertad. Una noción con frecuencia malentendida al punto de darle la razón a Madame Roland con su famosa frase, pronunciada momentos antes de ser ejecutada mediante la guillotina durante el régimen del terror en Francia: «Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre». Y en ese sentido, la confusión comienza cuando igualamos sin más el mal llamado libre albedrío con la libertad. Pues sin lugar a dudas todos los seres humanos poseemos albedrío, así, a secas, para evitar confusiones, pero no necesariamente libertad. Por tanto, nuestro intento por salvaguardar nuestra invaluable libertad de la presunta amenaza que para ella representaría la doctrina de la predestinación es ilusorio, pues no podemos conservar lo que ni siquiera tenemos. Porque lo cierto es que no somos en realidad libres, aunque engañosamente creamos serlo. La Biblia nos revela que al margen de Cristo,
Todos y cada uno de nosotros se encuentra vendido como esclavo al pecado. Romanos 7:14. De manera que únicamente si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Juan 8:36. Es por eso que Paul Lacour dijo con gran acierto que no existe libertad, existe liberación. Sin embargo, aun quienes lo entienden así se consagran a la obtención de la liberación, suelen equivocarse al enfocar sus esfuerzos liberadores principal y casi exclusivamente hacia los condicionamientos externos que coartan e impiden la realización de nuestras mejores posibilidades. Y se equivocan debido a que a la luz del Evangelio, lo que coarta e impide la realización de las potencialidades del hombre no son fundamentalmente los condicionamientos externos, sino las fuerzas internas autodestructivas englobadas bajo la palabra pecado. De tal modo que los condicionamientos externos de índole político, económico y social no son sino consecuencias y únicamente se darán de manera consistente cuando seamos liberados de la tiranía del pecado a nivel individual. Es por esto mismo que Agustín sostenía que sin la gracia de Dios el hombre tiene albedrío, pero no tiene libertad. Porque puede elegir, pero elige siempre mal, pues aún sus mejores decisiones están viciadas por malas motivaciones y malas intenciones. De hecho, Rudolf Steiner, sin ser cristiano, afirmó y entendió que es imposible comprender la idea de una humanidad libre sin la idea de la salvación de Cristo. Sin lugar a duda, la libertad verdadera pasa por la comprensión de la gran riqueza de matices contenidos en el término redención, revelados en la Biblia. La redención se presenta de manera completa en 3 palabras griegas que se traducen como tal. Agorazo, que significa comprar en el mercado, en este caso de esclavos. Exagorazo, es decir, comprar y sacar del mercado sin estar nunca más expuestos a la venta. Y lutrosis, que quiere decir soltar o poner en libertad mediante el pago de un precio. Acciones muy gráficas e ilustrativas que nos recuerdan que todos los seres humanos nos hemos alejado de Dios solo para terminar en condición de esclavos del pecado en sus múltiples formas. Y es estando en esta condición que Cristo acude al mercado de esclavos y en una inconcebible demostración de amor nos redime al precio de su propia vida para no volvernos a ofrecer en venta y dejarnos finalmente en libertad. En este punto, el creyente es quien actúa como aquellos esclavos de la antigüedad que una vez liberados, preferían seguir voluntariamente y para siempre como esclavos del amo justo que les había dado buen trato, como señal de lo cual se les horadaba la oreja con un punzón, según lo indica el libro del Éxodo. Porque aquí hemos llegado al meollo del asunto, que consiste en que la verdadera libertad no es hacer lo que se nos antoja, sino permanecer voluntaria y obedientemente al servicio de Dios y su justicia, como lo expresa el apóstol. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Romanos 6:18. Confirmando la intuición de Franz Kafka cuando dijo que el hombre solo es libre para escoger su propia cadena. Esto implica que aun de llegar a ser libres, nunca podemos ser independientes, como lo tuvo que reconocer el poeta francés Paul Verlaine al confesar: la independencia siempre fue mi deseo, la dependencia siempre fue mi destino. Y es que debido a que las gestas independentistas de nuestras naciones nos concedieron la libertad política respecto de las potencias colonialistas europeas, la libertad suele confundirse equivocadamente con la independencia. De ahí que nuestros legítimos anhelos de libertad puedan degenerar fácilmente en censurables pretensiones de independencia absoluta. Porque en criaturas finitas como nosotros, la independencia no deja de ser más que un ingenuo y peligroso espejismo. No por nada, el teólogo alemán
Friedrich Schleiermacher sostenía que lo más característico de la condición humana era lo que él llamó el sentimiento de absoluta dependencia. Pues si somos honestos y realistas, todo ser humano se sabe dependiente, ya sea de su entorno social y natural inmediato o, en última instancia, de Dios. No es casual que en la Biblia no aparezca nunca la noción de independencia. No podemos pretender alcanzar una independencia en la cual todo dependa únicamente de nuestros esfuerzos o deseos. Y nada más. La pretendida independencia, sin leyes que la restrinjan, de la que alardean los malvados, sobre todo quienes se encuentran en posiciones de poder, es un sofisma. Pues como lo afirma el salmista, y ya sea que nos guste o no, todos debemos suscribir sus palabras cuando declara: de ti he dependido desde que nací, del vientre materno me hiciste nacer. Salmo 71:6. Y es que, como lo dijera Francisco de Paula Santander, aludiendo a la independencia política de Colombia respecto de España, las armas nos pueden dar la independencia, pero únicamente las leyes nos pueden dar la libertad. Más exactamente, lo que la Biblia llama la ley de Cristo en 1 Corintios 9:21 y Gálatas 6:2. Y es que sin Cristo nuestra voluntad, que es la que finalmente tiene la última palabra en todo lo que a la postre terminamos haciendo, nos traiciona una y muchas veces. No por nada, Tomás de Aquino definía así el llamado libre albedrío. El libre albedrío es una facultad electiva que, participando del entendimiento y de la voluntad, se inclina sin embargo más a la voluntad. Y es que tanto los antiguos filósofos clásicos del paganismo como los modernos filósofos seculares, también ajenos al cristianismo, sostienen en general una visión idealizada e ingenua del libre albedrío. Para ellos, el entendimiento más que la voluntad sería el que tendría la primacía a la hora de tomar decisiones en ejercicio del libre albedrío. Así, la voluntad se inclinaría dócilmente al entendimiento para elegir finalmente lo que éste último recomendara. Pero la realidad de la experiencia humana indica más bien que es la voluntad la que tiene la primacía y toma la decisión final muchas veces en direcciones diferentes y hasta contrarias a lo que el entendimiento indica. De aquí surge el drama humano, con visos trágicos en la toma de decisiones, descrito magistralmente por el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la Epístola a los Romanos, que enfrenta a nuestra conciencia moral, es decir, lo que sabemos que es correcto, con nuestra voluntad caída, es decir, lo que finalmente queremos, que es la que habitualmente se termina imponiendo. A este drama trágico han hecho referencia varios pensadores como Maurice Blondel, diciendo: tanto unas veces no hago todo lo que quiero, como otras hago casi sin saberlo lo que no quiero. O el poeta latino Ovidio: veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Frase que resume la radical impotencia del hombre, la falta de poder, la trágica debilidad humana a la que hizo alusión el apóstol Pablo en la ya citada porción de Romanos. El hombre sin Cristo no quiere y ni aún puede hacer la voluntad de Dios, pues es esclavo del pecado. Por tal razón es incapaz de obedecer los mandamientos de Dios según el testimonio que le dicta su conciencia, con todos los efectos indeseables que esto trae aparejados. Por una parte, en el plano temporal actual, una vida miserable, llena de problemas, de conflictos y de dolor. Y por otro, en el plano eterno, la perdición y condenación definitiva e irreversible. El Señor lo dijo con toda claridad: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. Pero el Evangelio provee otro camino para ser liberados de esta esclavitud ante la impotencia e incapacidad del hombre para hacerlo por sí mismo. Este camino no es otro que Cristo mismo. Y es por eso que el apóstol Pablo, liberado de la esclavitud del pecado, puede decir ahora con toda la confianza del caso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Víctor Hugo lo comprendió bien cuando dijo:
no hay más que un poder, la conciencia al servicio de la justicia. Cristo nos libera verdaderamente y resuelve así de una vez por todas los dos problemas más fundamentales del hombre esclavizado por el pecado: la falta de voluntad y la carencia de poder, al que hizo referencia Víctor Hugo. En conclusión, no existe tal cosa como la libertad humana. Existe la responsabilidad humana. Pero la libertad es un patrimonio exclusivo de los cristianos, que tienen por tanto la responsabilidad de ejercerla bien y de manera ejemplar a todos los que observan. No podemos pues confundir el albedrío del que disfrutamos todos los seres humanos con la auténtica libertad que únicamente Cristo otorga a sus seguidores mediante la fe en Él. La predestinación, lejos de despojarnos del albedrío, es la que nos guía a la verdadera libertad. Porque nuestro drama es que todos somos responsables de nuestros actos y debemos dar cuenta de ellos, pero no somos libres como para poder salvar nuestra responsabilidad con solvencia. La responsabilidad abarca a todos sin excepción, como lo dice F. Leroy Forlines. Al margen de la cantidad de influencia que pueda ejercerse sobre la voluntad o de la ayuda que se le pueda prestar, las personas somos responsables de nuestras acciones en un sentido muy real. Esto es lo que significa ser persona. Una responsabilidad que estamos llamados a asumir con arreglo a la ley de Dios revelada en nuestras conciencias y en el Decálogo y en la regla de oro en la Biblia. La caída no abrogó nuestra responsabilidad, pero trajo sobre toda la humanidad la consecuencia de despojarnos de nuestra libertad, arrojándonos a la esclavitud del pecado. Esto explica por qué John Acton declaró: cuando mayor sea el sentido del deber, mayor será la libertad. La libertad debe estar animada siempre por el sentido del deber, pues Dios es libre, pero siempre hace lo que debe, el bien, lo correcto, lo bueno. Se deduce de ello que la verdadera libertad es cumplir nuestro deber obedeciendo y haciendo siempre y de manera voluntaria el bien, lo correcto y lo bueno. Solo actuando de este modo nos aproximaremos al modelo perfecto de libertad, el modelo provisto por Dios mismo. Cuando comprendamos esto, estaremos en condiciones de declarar con toda la satisfacción del caso: somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Lucas 17:10. A la vista de esto, la doctrina de la predestinación comienza a adquirir todo su sentido y esplendor, incentivando al creyente a dejar sus prejuicios para adentrarse en ella y descubrir todas sus maravillosas bondades sin que ninguna de ellas lesione el albedrío humano, sino que por el contrario nos permita llegar a ejercerlo de un modo responsable y libre al mismo tiempo, para vivir eternamente con Cristo en plena libertad. Y volviendo con la necesidad de la libertad, o si se quiere, del libre albedrío, para hacer posible el amor, a esa conexión directa entre libertad y amor se refirió Alexis de Tocqueville así: tampoco creo que un genuino amor por la libertad sea jamás despertado por la perspectiva de recompensas materiales. Quienes valoran la libertad solo por los beneficios materiales que ella ofrece, nunca la conservan por mucho tiempo. Porque la libertad es un medio, no un fin. Pero no un medio para la obtención de recompensas materiales, las cuales son siempre y en mayor o menor grado contingentes y accesorias, ya que el verdadero fin que en la libertad busca alcanzar es el amor. La búsqueda del reino de Dios no es más que la búsqueda y promoción del amor entre los hombres, siendo las recompensas materiales obtenidas en el proceso la mera añadidura y nada más. Podría decirse entonces que el amor por la libertad debería tener el propósito de garantizar la libertad para el amor. El amor brinda sentido pleno a la vida humana y la eleva por encima de la existencia terrenal de los demás seres vivos de la creación material, emparentándonos con el mismo cielo y asemejándonos
con el propio Dios. Toda libertad que no propenda en último término por fomentar el amor es una libertad desperdiciada, que por lo mismo no se podrá conservar por mucho tiempo. La libertad nos otorga finalmente la anhelada coherencia, pues el pecado hace de nosotros personas incoherentes, divididas y desgarradas entre nuestra conciencia moral que nos permite en principio identificar y aprobar lo que es mejor, es decir, nuestro deber, y nuestra voluntad caída, que en contra del veredicto de nuestra conciencia desea y hace lo que no debe, o en el mejor de los casos, hace lo que debe por razones equivocadas. De tal modo que todas nuestras elecciones supuestamente libres implican en algún grado la derrota de nuestra conciencia en favor de nuestra esclavizada voluntad, llevando a que el deber y el deseo se encuentren enfrentados de manera frecuente. La verdadera libertad consiste, pues, en alinearlos a ambos, haciendo siempre lo que debemos hacer por el simple hecho de que es exactamente lo que también queremos hacer. Es por eso que el pacto del Evangelio fue descrito así por los profetas. Pondré mi ley en su mente, la conciencia moral, y la escribiré en su corazón, es decir, la voluntad. Jeremías 31:33. Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Ezequiel 11:20. Y es al amparo del Evangelio que podemos ver en nosotros el cumplimiento del anuncio profético. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Jeremías 32:39. Resta por ocuparnos de las objeciones a la predestinación que la acusan de ser arbitraria e injusta. A ellas dedicaremos el siguiente y último podcast de esta trilogía. Cierro aquí recordándoles que si quieren adquirir el libro, visible una vez más aquí en pantalla, pueden hacerlo todavía en combo de 2x1 con un libro de obsequio que les haremos llegar a cualquier lugar de Colombia hasta que su lanzamiento se dé oficialmente por la editorial a partir del 2022. Para ello solo deben transferirlo o consignar su valor de 40,000 pesos a la cuenta de ahorros Bancolombia que aparece una vez más aquí en pantalla y hacernos llegar el comprobante de pago a nuestro correo creerycomprender@gmail.com con sus datos personales como nombre, dirección y número de celular, indicándonos cuál de estos dos libros, también en pantalla, desean como obsequio. La razón y la fe, compatibles o irreconciliables, o materia o espíritu, un falso dilema. Y se los enviaremos de inmediato por Interrapidísimo, con pago del flete contra entrega. Y esta información también la encontrarás en la descripción de los podcasts, aquí mismo. Recuerda suscribirte a nuestro canal, por cierto, hacernos saber si te gustó y compartirlo con tus contactos. Saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.